Bueno, hoy vamos a trabajar propiedades de la materia. Este es uno de los temas que es requisito número 1 para ICFES. Lo primero que para ICFES interesa es que uno tenga claro qué diferencias hay entre propiedades generales y propiedades específicas. Como el mismo nombre lo dice, pues una propiedad general es la que es común a todos los cuerpos, o sea, la pueden tener los sólidos, la pueden tener los líquidos, la pueden tener los gases, la tienen todas las propiedades. Y como esas propiedades son comunes, pues van a ser propiedades que no van a permitir diferenciar entre un compuesto y otro. ¿Cuáles son? Estas 5 que tenemos aquí: la masa, que mide cantidad de materia; el peso, que mide fuerza gravitacional; el volumen, que mide cantidad de espacio; la inercia, que es la tendencia que tienen los cuerpos a mantener en reposo o a mantener en movimiento; y la impenetrabilidad. Estas se clasifican como propiedades generales y cada una pues tiene sus unidades de peso específicas. Las propiedades que tenemos a este lado se llaman propiedades específicas, también se denominan intrínsecas. Se llaman específicas pues porque no son comunes a todos los cuerpos. Por ejemplo, yo no le puedo medir la dureza a un líquido, ni le puedo medir la dureza a un gas. La dureza es específica para sólidos. Entonces son propiedades que solamente se pueden medir en ciertos estados de la materia. Cuando yo tengo propiedades como la ductilidad, son propiedades típicas de medir en metales. Entonces se llaman específicas porque además de solo poderse medir en un estado de la materia, son propiedades que tienen valores específicos y permiten identificar un compuesto. Por ejemplo, en criminalística se utiliza mucho que hacen pruebas de laboratorio y se encuentran X sustancia, entonces esa X sustancia que no se sabe qué es, si yo digo esa sustancia tiene 20 gramos, como los gramos son una unidad de masa, pues con ese dato al investigador no le permitiría diferenciar si eso, qué tipo de sustancia es. Entonces es una propiedad que no ayuda a identificar. Pero si yo digo tal sustancia, le medí el punto de ebullición y le dio 100 grados centígrados, entonces existen ya tabulados datos donde los puntos de ebullición son específicos para cada líquido. Entonces el que dé 100 grados centígrados es un indicador de que la sustancia de la que estamos hablando es agua. Entonces las propiedades específicas sirven también para identificar tipos de sustancias. Entonces aquí son varias, pero las más importantes son las que se denominan organolépticas, las que se perciben con los órganos de los sentidos: el olor, el color, el sabor. Entonces hay sustancias que tienen olores característicos, sabores característicos. Las propiedades físicas: puntos de fusión, puntos de ebullición. Solubilidad se refiere a la capacidad que tienen los compuestos de disolverse. Viscosidad es la resistencia que tienen los cuerpos a fluir, entonces hay líquidos más viscosos que otros. La dureza, que es resistencia a dejarse rayar. Maleabilidad, que es la capacidad de convertirse en láminas. Entonces si yo comparo entre el aluminio y el hierro, ¿cuál es más maleable? Entonces la maleabilidad se refiere como a la capacidad de poder dejarse manejar. Entonces, el aluminio sería más maleable que el hierro. Si yo miro ductilidad, entonces entre el aluminio y el hierro, ¿quién es más dúctil? Ductilidad se refiere a convertirse en hilos. Uno nunca ha visto hilos de aluminio, pero sí ha visto hilos de hierro. Entonces es más dúctil el hierro que el aluminio. Sin embargo, entre todos los metales, el más dúctil de todos los metales es el oro. Es el que más fácil se deja convertir en hilos. Y la densidad es una de las propiedades que más sale en ICFES. Es más, no he visto el primer ICFES que no pregunte sobre densidad. Por eso quiero como retomar un poquito este concepto aparte. Siempre hemos visto que el concepto o la formulita con la que nos ha enseñado densidad es que es la división entre la masa y el volumen. Es la relación entre dos propiedades generales, la masa y el volumen. Está midiendo qué tanto espacio ocupa una determinada cantidad de masa. Como aquí se relacionan dos variables, la masa y el volumen, si yo le mido la densidad a un sólido que tiene partículas muy juntas y luego le mido la densidad a un líquido que tiene las partículas más alejadas, voy a ver que son más densos los sólidos, tienen mayor densidad que los líquidos.
Generalmente en ICFES siempre salen preguntas relacionadas con las densidades de líquido, entonces aquí les he graficado una probetica. Entonces el más típico es una mezcla entre agua y aceite, entonces allá le preguntan qué es más denso, el agua o el aceite. Y a veces salen gráficos donde aparecen varios líquidos que se han mezclado que tienen diferente densidad y diferente solubilidad, que son dos cosas que tienden a confundirse pero son diferentes. ¿Quién es más denso entre el agua y el aceite? Entonces, para diferenciar, yo siempre debo tener claro que las sustancias más densas siempre van al fondo. Entonces, entre el agua y el aceite, pues uno siempre ve que el agua va en la parte de abajo y el aceite va en la superficie. Eso quiere decir que el agua es más densa que el aceite. Ahora, ¿qué pasaría si yo mezclara 1 litro de aceite y un poquitico de agua? ¿Quién se iría al fondo? Casi siempre la gente tiende a confundir y piensa que las cosas más pesadas van al fondo, y uno dice, no, si es 1 litro de aceite con un poquitico de agua, pues el aceite se va a ir al fondo. Pero no, los líquidos se acomodan de acuerdo a la densidad, no importa quién sea más pesado, en realidad se iría el poquito de agua al fondo y el resto de aceite, toda la cantidad de aceite, aunque sea más pesado, iría en la parte superior. Entonces eso es importante saberlo. Otra pregunta que relaciona mucho en ICFES con densidad es el caso del agua con hielo. Resulta que aquí estamos viendo que los sólidos son más densos que los líquidos, pero con el agua ocurre algo en particular. Si tú echas hielo en un vaso de agua, pues habrás notado que siempre los hielos quedan flotando. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua en su estado líquida es más densa que el agua en su estado sólido, porque los hielos quedan flotando. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la densidad del agua cuando yo la meto al congelador? ¿Qué le cambiará? ¿Le cambiará la masa o le cambiará el volumen? Entonces, en realidad la masa no cambia porque yo no le estoy echando ni más agua ni menos agua. Lo que le sucede a las moléculas de agua cuando se meten al congelador es que su volumen aumenta. Y al aumentar la parte de abajo, si yo estoy mostrando que esto es una división, al aumentar el volumen, la densidad debe disminuir. Entonces, una de las preguntas típicas en ICFES es ¿qué le pasa al hielo cuando se congela? Entonces, la densidad le disminuye porque le aumenta el volumen. Espero que les sirva esta información.